Resulta de vital importancia en el sistema electoral de nuestro país y para el fortalecimiento de la democracia el papel que deben cumplir las autoridades de mesa durante el desarrollo del acto electoral. Desde ya, en nombre de la Justicia Nacional Electoral y de la Dirección Nacional Electoral, les agradecemos su compromiso ciudadano. Autoridades del comicio, el presidente de mesa. Es la máxima autoridad de la mesa. Ejerce sus funciones con absoluta independencia. Tiene el deber de asistir a la apertura y clausura del acto electoral, labrando el acta correspondiente. Debe velar por el correcto y normal desarrollo del acto comicial. Las fuerzas de seguridad están a su disposición. Responde de sus actos ante la Junta Electoral Nacional que lo designó. El suplente o vocal es un auxiliar del presidente de mesa y lo reemplaza en todas sus funciones por ausencia permanente o temporal, en cuyo caso deberá consignar en acta la hora en que se hace cargo de la mesa. La asistencia de los presidentes de mesa y de los suplentes es obligatoria durante todo el desarrollo de los comicios. Fiscales de los partidos políticos. Los fiscales de los partidos políticos no son autoridades de mesa. Son representantes de las agrupaciones políticas que velan por el buen desarrollo de la elección en general y por los intereses partidarios en particular, dentro de los límites que el Código Electoral Nacional les acuerda. Es decir, fiscalizan las operaciones del acto electoral, son responsables de reponer las boletas y formalizan los reclamos que estimaren correspondan, pero no deciden ni manipulan la documentación. Existen dos tipos de fiscales partidarios: los fiscales de mesa, que actúan en una mesa determinada, y los fiscales generales, que además de tener las mismas atribuciones que los fiscales de mesa, cumplen la función de coordinar sus tareas. Los fiscales deben presentarse ante la autoridad de la mesa con el poder que los acredita como tales. Los poderes serán presentados en papel común y deberán estar firmados por las autoridades partidarias y llevarán el nombre y apellido completos, documento cívico, libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad, y firma del fiscal al pie junto a la de la autoridad partidaria que lo otorgue. Los poderes de los fiscales de mesa serán retenidos por el presidente. Pueden desempeñarse en mesas masculinas y femeninas indistintamente. No pueden actuar simultáneamente en una mesa más de un fiscal por partido, salvo que uno de ellos sea el fiscal general, que sí puede actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. Son atribuciones de los fiscales: entrar y salir libremente del edificio y pedir al presidente de mesa que examine el cuarto oscuro cuantas veces consideren necesario. Entregar las boletas de su partido a las autoridades de mesa para su colocación en el cuarto oscuro y para su eventual reposición. En su caso, deberá informar a la agrupación política sobre la necesidad de mayor cantidad de boletas. Estar presente cuando el presidente cierre y tape las ventanas y puertas del recinto que habilitará como cuarto oscuro. Firmar la siguiente documentación: el padrón de consulta de los electores, la faja de seguridad de la urna, las actas de apertura y clausura de comicio, los certificados del escrutinio, los sobres de votación en la misma cara en que lo hizo el presidente de mesa. Controlar la existencia del elector en el padrón y cuestionar o impugnar su identidad. Acompañar al presidente de mesa al cuarto oscuro cuando deba facilitar el voto de los electores no videntes. Presenciar el escrutinio de mesa y, en su caso, recurrir los votos por las razones que la ley contempla. Reclamar ante cualquier irregularidad. Solicitar, al finalizar el acto electoral, el certificado de escrutinio con los resultados de la mesa en la que actuaron. Cuando firmen un sobre de votación, estarán obligados a firmar varios, a los fines de evitar la identificación del votante. Preparación del acto electoral. La autoridad de mesa y el suplente deben presentarse el día de la elección, a la hora y en el lugar indicados en el telegrama de nombramiento, resultando conveniente que lo haga antes de las 7:30 horas,
para tener tiempo suficiente de verificar el material electoral que le entregará el empleado del correo, preparar la mesa de votación y acondicionar el lugar que funcionará como cuarto oscuro. Allí se encontrará con el empleado del correo, quien le entregará los documentos y útiles necesarios para desempeñar sus funciones y quien le requerirá que firme un recibo y los agentes encargados de la seguridad y custodia de los comicios. Recibirá del empleado del correo el padrón que corresponde a la mesa, la urna, las actas, los formularios, las boletas y demás útiles. Firmará el recibo previa verificación. Luego verificará la identidad y los poderes de los fiscales partidarios. En caso de no encontrarse presentes, deberán ser identificados cuando lleguen, sin detener ninguna actividad ni retrotraer ninguna etapa. Una vez recibido el material, deberá instalar la mesa de votación y para ello, colocará la mesa en un lugar de fácil acceso, identificándola con su número. Pondrá en el acceso a la mesa los carteles referentes a las disposiciones y los delitos electorales. Colocará en lugar visible a la entrada del establecimiento uno de los ejemplares del padrón para que sea consultado por los electores sin dificultad. Además, pondrá sobre la mesa los otros 2 ejemplares del padrón electoral. El padrón con el que usted trabajará es el de color azul o rosa, según sea una mesa masculina o femenina. Habilitará el cuarto oscuro en un recinto inmediato a la mesa de fácil acceso para que los electores elijan y ensobren sus boletas en absoluto secreto. Para ello, debe tener en cuenta que el cuarto oscuro debe tener una sola puerta utilizable. Clausure las demás puertas y ventanas con las fajas engomadas oficiales ante la presencia de los fiscales o de 2 electores por lo menos. Estas fajas serán firmadas por usted y por los fiscales que quieran hacerlo. En caso de no contar con fajas suficientes, puede utilizarse papeles en blanco que igualmente deberán ser firmados. Los cuartos oscuros no deben contener muebles o mesas con puertas o cajones que puedan abrirse y donde puedan ocultarse boletas u otros elementos. De verificarse esta irregularidad, deberá solicitar al personal de seguridad que proceda a presentarlas dejando constancia de lo actuado. No puede admitir dentro del cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que impliquen una sugerencia al elector a votar en un sentido determinado. En su caso, deberá sacarlas o cubrirlas. Deberá depositar en el cuarto oscuro los mazos de boletas de sufragio que le remitió la Junta Electoral o que le entreguen los fiscales partidarios. Su distribución se hará de manera gradual, a fin de que en todo momento haya cantidad suficiente. Para ello, confrontará dichas boletas con los modelos oficializados, firmados por el secretario de la Junta, que recibió junto con el material electoral, asegurándose de que no haya alteración alguna en la nómina de los candidatos ni deficiencias de otra naturaleza. Los modelos de boletas oficializadas no van dentro del cuarto oscuro porque las necesitará en la etapa de escrutinio. La falta de boletas de alguna agrupación política en el cuarto oscuro al momento de la apertura del acto electoral o su agotamiento durante su desarrollo no es motivo suficiente para impedir su apertura o provocar su suspensión. En esos casos, debe solicitarse al fiscal de la agrupación política de que se trate su provisión, procediendo siempre a confrontarlas con los modelos oficializados antes de colocarlas en el cuarto oscuro. No obstante ello, cabe recordar que constituye delito electoral la sustracción de boletas del cuarto oscuro, su destrucción, sustitución, adulteración u ocultamiento. Si el fiscal de la agrupación política no se encontrara presente en esa oportunidad, se dejará constancia de ello y se lo notificará cuando se apersone y acredite alguno ante la mesa. La eventual ausencia de fiscales de los partidos políticos o alianzas electorales participantes no es motivo para demorar la apertura del acto electoral, su desarrollo, ni tampoco habilita a retrotraer ninguna de las operaciones ya cumplidas. Hasta tanto el fiscal aporte las boletas correspondientes, deberá comunicar esta situación al delegado de la Junta Nacional Electoral o a las fuerzas de seguridad. No reemplaza la obligación de los partidos políticos de proveer las boletas pertinentes.
De esta irregularidad deberá dejarse constancia en un acta firmada por el presidente y los fiscales que se redactará en las hojas en blanco que le han sido entregadas y que deberá acompañarse al acta de apertura y cierre que se remitirá a la Junta Nacional Electoral. Luego de instalar la mesa, habilitará la urna de votación. Para ello deberá armarla con los autoadhesivos en caso de que venga desarmada, siguiendo los números impresos en las solapas. En caso de que la urna se encuentre ya armada, verificará que se encuentre totalmente vacía. Debe completar los claros impresos en la urna con los siguientes datos: sección electoral, número de circuito electoral y número de mesa en la que le corresponde actuar. En algunos casos, los datos pueden venir completos desde la Junta Electoral Nacional. Luego cerrará la urna colocando la faja de seguridad que recibió entre los materiales electorales. Esta faja de papel deberá colocarse de modo tal que no impida la introducción de los sobres y será firmada por usted, el suplente de mesa y los fiscales presentes. También deberá colocar, en caso de que se le provea, la bolsa plástica de seguridad conforme a las indicaciones que hay en su interior. Apertura del acto electoral. A las 8 horas en punto, aunque se encuentre presente solo una autoridad de mesa, dará inicio al proceso de votación labrando el acta de apertura provista por la Junta Electoral Nacional que se encuentre junto al acta de clausura. A tal fin deberá llenar los claros del acta impresa y firmar el acta junto con el suplente y los fiscales de los partidos presentes en ese momento, quienes deberán aclarar su firma y anotar su número de documento y el nombre o sigla de la agrupación que representan. En caso de que el suplente o algún fiscal no estuviesen presentes o no hubiere fiscales designados o estos se negasen a firmar, el presidente manifestará tal circunstancia en el acta testificada por 2 electores presentes que firmarán junto con él. Desarrollo del acto electoral. El presidente y su suplente serán los primeros en votar. En caso de no estar inscriptos en el padrón de la mesa, deben agregarse indicando su nombre, apellido, número de documento y huella dactilar del dedo pulgar derecho. Aclararán su condición de presidente o suplente de la mesa y cuál es la mesa en la que le hubiera correspondido votar. En caso de actuar en mesa de electores de otro sexo, votarán en la más próxima correspondiente al suyo. Los fiscales partidarios pueden votar en la mesa en la que actúan, aunque estén inscriptos en otra, siempre que lo estén en la sección, partido o departamento según corresponda, a la que ellos pertenecen, conforme la constancia del domicilio asentada en su documento. En tal caso, debe procederse de igual manera que la indicada para las autoridades de mesa. Al agregarse electores al pie del padrón, debe indefectiblemente dejarse constancia, en cada caso de su condición, autoridad de mesa o fiscal, y de la mesa en que deberían votar, como así también asentar el dígito pulgar derecho. ¿Quiénes pueden votar? Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral, incluso agregados a mano o en hojas complementarias por la Junta Electoral, y acrediten su identidad. No puede negarse el derecho al voto alegando la inhabilidad electoral del ciudadano si su nombre no aparece tachado con una línea roja. Comprobación de la identidad de los electores. Los datos del padrón, nombre, número de documento, clase, domicilio, etc., deben coincidir con los del documento presentado. Pero, aunque alguno no concuerde, debe admitirse el voto del elector si concuerdan los demás datos. En estos casos, se deberá dejar constancia de las diferencias en el padrón, en la columna de observaciones, en la línea correspondiente al elector. No se le impedirá votar a los ciudadanos que presenten documentos sin fotografía, siempre que contesten correctamente las preguntas que le formule el presidente sobre sus datos personales y cualquier otra información para su identificación. Cuando el elector exhiba un documento cívico igual o posterior al que consta en el padrón, puede votar. Por ejemplo, si en el padrón figura libreta cívica y el elector se presenta con su DNI, si figura duplicado y se presenta con triplicado, o si figura triplicado y se presenta con ejemplar A, el ejemplar clasificado con letras es posterior a todos los otros ejemplares.
¿Quiénes no pueden votar en la mesa que usted preside? Los ciudadanos que no figuren inscriptos en el padrón de mesa, excepto las autoridades de mesa y los fiscales agregados a esa mesa. Ninguna autoridad, ni aún el juez electoral, puede ordenarle a usted que admita el voto de quien no figura en el ejemplar del padrón de la mesa. Quienes figuren tachados con línea roja en el padrón, sin excepción, aunque se alegue error. Quienes no se presenten con su documento habilitante, libreta cívica, libreta de enrolamiento o DNI. Ningún otro documento, ni constancia de extravío o de documentación en trámite, es válido para votar. Quienes se presenten a votar con un documento anterior al que figura en el padrón. Por ejemplo, si en el padrón figura DNI y el elector se presenta con su libreta de enrolamiento, o si figura duplicado y se presenta con el original, o si figura con un DNI ejemplar A, nueva denominación, y se presenta con DNI duplicado, anterior denominación, o libreta de enrolamiento, o con un DNI ejemplar A y figura con un DNI ejemplar B. Procedimiento para la votación. Comprobada la identidad del elector, usted deberá seguir los siguientes pasos. Debe entregar al votante un sobre vacío, firmado en el acto de su puño y letra. Contra la entrega del sobre, usted debe retener el documento cívico del elector. Los fiscales pueden firmar el sobre en la misma cara en que usted lo hizo y si así lo hacen, deben firmar varios y en ningún caso uno solo. Evite que el elector ingrese al cuarto oscuro con carteras, bolsos o mochilas que puedan utilizarse para ocultar boletas. En caso de haber recibido una bolsa plástica de seguridad, entregue al elector la misma de acuerdo a las indicaciones que hay en su interior. Luego invitará al elector a pasar al cuarto oscuro para que elija y en sobre la boleta de su preferencia. Pasado un tiempo prudencial, lo razonable sería aproximadamente 1 minuto, el presidente golpeará a la puerta a fin de que, por respeto a los demás electores de la fila, concluya con la tarea en el menor tiempo posible. Al salir del cuarto oscuro, el elector debe depositar el sobre en la urna dejando ver que es el mismo que le fue entregado. Usted, a la vista de fiscales y del elector, debe anotar en el padrón, en la columna respectiva, la palabra votó. Sello, fecha y firma debe dejarse como constancia en el documento del elector en el lugar destinado a tal efecto. El sello se pone después que el ciudadano sufragó. Cuando se encuentren llenas la totalidad de las casillas para asentar la emisión del voto, se habilitarán a tal efecto las páginas en blanco del documento cívico u otras, como las de anotaciones militares y similares. Se recomienda prestar especial atención. La omisión de esta constancia ocasionará inconvenientes al votante. Electores con capacidades diferentes. Los electores no videntes deben ser acompañados por el presidente y los fiscales que quieran hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de las distintas boletas y quede en condiciones de practicar a solas la elección de la suya. Aquellos electores que posean una movilidad reducida, que se desplacen en silla de ruedas, muletas, etc., deberán ser acompañados por el presidente de la mesa hasta el cuarto oscuro, quien colaborará con el ciudadano en la medida que la discapacidad lo requiera. Si la mesa está ubicada en una planta de difícil acceso, el presidente de mesa, con la compañía de aquellos fiscales que lo deseen, deberá trasladar la urna a la planta baja para que el elector pueda emitir su voto en un cuarto oscuro de la mesa más próxima y accesible a la entrada del establecimiento, en un lugar que asegure el secreto al voto. Las autoridades de mesa deben facilitar la emisión del voto de las personas discapacitadas por los medios que consideren apropiados. Solicite colaboración a las fuerzas de seguridad. Recuerde que debe evitar que la urna traspase las puertas de acceso del establecimiento. Recuerde que el voto es secreto, por lo tanto, todos los ciudadanos deben emitir su voto estando a solas en el cuarto oscuro. Aunque el elector concurra al comicio con una boleta de sufragio visible, exhibiendo banderas y distintivos partidarios o expresando su voluntad de votar a un partido determinado, no puede impedírsele que vote.
La violación del secreto del voto no es motivo para impugnar, recurrir o anular el voto. No puede impedir que el elector vote ni afecta la validez de su voto. El presidente de la mesa o su suplente deberá redactar un acta dejando constancia del hecho ocurrido y tiene la facultad, en caso de desorden, de ordenar el arresto del causante para que quede a disposición del juez federal con competencia electoral del distrito. Impugnación del voto. Si la autoridad de mesa o algún fiscal de la mesa tiene razones para creer que el elector ha falseado su identidad, es decir, que no es el titular del documento que exhibe, puede impugnar su voto. En tal caso, siempre se admite el voto, pero se procederá a completar los claros del formulario para voto impugnado y el sobre para voto impugnado, colocando el formulario dentro de este sobre y entregándoselo junto con el sobre de votación común, donde introducirá su preferencia para luego ponerlo dentro del sobre especial. El elector no podrá retirar del sobre el formulario y si lo hiciere, se presumirá la veracidad de la impugnación. El sobre con el voto impugnado debe colocarse en la urna junto con el resto de los votos, pero no será abierto en el escrutinio de mesa. Oportunamente la Junta Electoral Nacional decidirá sobre su validez o nulidad. Clausura del acto electoral. A las 18 horas en punto se cerrará el acceso al establecimiento, pero continuará recibiendo el voto de los electores que hubieren ingresado al recinto y o aguarden para sufragar. Después de que haya votado el último elector, tachará en el padrón los nombres de los ciudadanos que no hayan concurrido a votar y asentará el número de electores que sí votaron al pie del padrón y en el lugar previsto en el acta de escrutinio. Nunca antes de las 18 horas se podrá iniciar el escrutinio, aun cuando hubiera votado la totalidad de los electores inscriptos en el padrón de la mesa. Escrutinio de mesa. Esta última etapa es vital para el buen desarrollo del comicio. Sabemos que a esta hora del día usted ya ha desarrollado numerosas actividades. Tómese su tiempo. No deje que nadie lo apure o lo presione. Recuerde que usted es la única autoridad al efecto. Luego de cerrar el acto electoral, usted deberá efectuar en el cuarto oscuro el escrutinio de la mesa, que consiste en clasificar y contar los votos emitidos durante la jornada. El presidente de mesa es responsable de realizar las tareas del escrutinio y será auxiliado únicamente por el suplente bajo la custodia de las fuerzas de seguridad en el acceso al establecimiento. Los fiscales de mesa solo observan el acto pero no deben realizar ninguna tarea de escrutinio. Apertura de la urna. Guarde las boletas y sobres que no fueron utilizados en el sobre marrón. Una vez que todo se encuentre correctamente dispuesto en el cuarto oscuro o en su caso en el lugar que usted haya elegido para realizar el escrutinio, usted procederá a abrir la urna de votación extrayendo y contando todos los sobres. El resultado del conteo es comparado con el número de electores que emitieron su voto, el cual usted ya debió haber asentado. Entonces, deberá registrar en el acta de escrutinio el número de sobres que se sacaron de la urna y la diferencia con la cantidad de votantes si la hubiese. Apertura de los sobres. Recuerde que deberá separar los sobres impugnados del resto de los sobres, ya que los votos impugnados se enviarán cerrados a la Junta Electoral Nacional. Luego extraerá las boletas para su clasificación en las siguientes categorías: votos válidos, votos nulos, votos en blanco y votos recurridos. Clasificación de los votos. Voto válido. Es el regularmente emitido, ya sea a favor de una agrupación determinada o en blanco. Un voto es válido cuando es emitido mediante boleta oficializada, cuando habiendo en la boleta tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones, el cabezal de la boleta, donde aparece consignado el nombre del partido y la categoría de candidatos, se encuentre intacto. Cuando en un sobre aparezcan dos o más boletas oficializadas que corresponden al mismo partido y categoría de candidatos. En ese caso, solo se computará una de ellas, destruyéndose las restantes. Todas las boletas que constituyan un voto válido afirmativo se clasificarán por agrupación política.
Voto en blanco es un voto válido que no expresa preferencia por ninguna agrupación política. Un voto es considerado en blanco cuando el sobre esté vacío o contenga un trozo de papel de cualquier color sin inscripción alguna. En todo caso, se considerará voto en blanco para todas las categorías de cargos. Cuando en el sobre faltase un cuerpo de boleta correspondiente a una categoría, en este caso se considerará voto en blanco solo para esa categoría. Por ejemplo, si se eligen senadores y diputados nacionales, si faltase la boleta de senadores, se contará voto blanco para esa categoría solamente. Para el cómputo de los votos en blanco, debe contárselos en el momento en que se abre cada sobre o determinase como resultado de restar al total de los votos emitidos los votos válidos, nulos, recurridos e impugnados. Voto nulo. Es un voto inválido cuando se emite mediante una boleta no oficializada. Ante cualquier duda, consulte las boletas oficializadas que le remitió la Junta Electoral. Cuando se emite en papel de color con inscripciones o imágenes de cualquier tipo. Cuando en el sobre, junto con la boleta electoral, se hayan incluido objetos extraños a ella, estampitas, monedas, etc. Cuando se emite mediante boleta oficializada que contiene inscripciones y o leyendas de cualquier tipo, salvo el caso de tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones que se considere voto válido. Cuando se emite mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras no contenga por lo menos sin rotura o tachaduras el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir. Cuando se hayan incluido boletas de distintas agrupaciones políticas para una misma categoría de cargos. Voto recurrido es aquel cuya validez o nulidad sea cuestionada por uno o más fiscales partidarios. En este caso se procede de la siguiente manera. El fiscal deberá fundamentar su pedido con expresión concreta de la causa. Los motivos se asentarán sumariamente en un volante especial provisto por la Junta Electoral que deberá ser firmado por él o los fiscales recurrentes, consignando a su vez su nombre y apellido, número de documento cívico, domicilio y partido político al que pertenece. Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo. Diligencias finales. Luego de que los votos fueran clasificados y sumados, usted culminará la jornada llenando la siguiente documentación: el acta de escrutinio, el acta de cierre o clausura, los certificados de escrutinio y el telegrama. Acta de escrutinio. El acta de escrutinio se completa colocando cantidad de ciudadanos que votaron, la cantidad de sobres en la urna y la diferencia entre esas dos cantidades si las hubiere. Se colocará la cantidad de sufragios logrados por cada uno de los respectivos partidos y alianzas en cada una de las categorías de cargos, como asimismo el número de votos nulos, recurridos, en blanco e impugnados. En este último caso, el número debe ser igual en todas las categorías de cargos a elegir. Señor presidente, sume los totales por columna, los que deberán coincidir con la cantidad de sobres extraídos de la urna. Todos los datos deben ser claramente asentados. Acta de cierre o clausura. El presidente de mesa completará el acta de cierre o clausura poniendo los siguientes datos: su nombre, apellido y número de documento y los mismos datos del suplente. Nombre, apellido y número de documento de los fiscales que actuaron en la mesa, indicando la agrupación política que representaban, con mención de los que estuvieron presentes en el escrutinio o las razones de su ausencia. El fiscal que se ausente antes de la clausura suscribirá una constancia de la hora y el motivo del retiro y en caso de negarse a ello, se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales presentes. Se dejará asentado igualmente su reintegro. Constará también en el acta de clausura la nómina del personal de custodia, individualizados con el número de chapa que se desempeñaron a las órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación del escrutinio. Se hará mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio. Se dejará asentada la hora de finalización del escrutinio.
Si resultase insuficiente el espacio del registro electoral consignado para levantar el acta, se utilizará el formulario de nota suplementario que debe ser enviado junto al resto de la documentación a la Junta Electoral. Certificados de escrutinio. En los certificados de escrutinio usted colocará los resultados extraídos del acta de escrutinio. Al completar estos certificados, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Los certificados de escrutinio deberán estar suscriptos por usted, el suplente y los fiscales. Debe hacer constar en el acta de cierre o clausura la cantidad de certificados expedidos y quienes los recibieron. Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran firmar los certificados de escrutinio, debe dejarse constancia en los mismos de esta circunstancia. Un certificado, identificado con letras rojas, será introducido en la urna para su remisión a la Junta Electoral Nacional. El presidente de la mesa entregará, si así lo requirieran, un certificado a los fiscales con los resultados que constan en el acta, utilizando para ello los formularios que se remiten a ese fin. El responsable de completar los certificados de escrutinio, como toda la documentación, es la autoridad de la mesa, y en ningún caso puede delegar esta tarea en los fiscales partidarios. Telegrama. Terminado el escrutinio de mesa, usted confeccionará el telegrama en un formulario especial que deberá ser firmado, además, por los fiscales presentes. Este formulario debe contener todos los detalles del resultado del escrutinio, el número de mesa si es que no figura impreso, el número de circuito al que pertenece la mesa. Al llenar el telegrama, deberá prestar especial atención respecto de sus datos personales y los del suplente, ya que esa información es la que permitirá hacer efectiva la compensación económica que a ustedes les corresponde. Para devolver el material electoral, el presidente de mesa utilizará la urna, un sobre especial identificado como sobre de devolución de actas y padrón utilizado, un sobre marrón o bolsa plástica para el material sobrante, bolsa plástica de seguridad con el sello y la almohadilla entintada. Dentro de la urna depositará los sobres utilizados para la emisión de los votos que han sido escrutados, las boletas extraídas de los sobres, prolijamente clasificadas por agrupación política, los votos nulos dentro del sobre en el que fueron emitidos, un certificado de escrutinio para la Junta Electoral Nacional. Para el cierre de la urna se coloca una faja especial para tapar su boca o ranura, cubriéndose también toda la tapa, frente y parte posterior de la misma. Dicha faja será firmada por el presidente de mesa, el suplente y los fiscales que lo deseen. En el sobre de devolución de actas colocará el padrón que usted ha utilizado en el cual asentó la palabra votó, las actas confeccionadas, apertura, cierre y escrutinio que se encuentran en el anverso y reverso de una misma hoja agregada al padrón, los sobres con los votos impugnados, los votos recurridos que deberán encontrarse dentro del sobre mediante el cual fueron emitidos, acompañados a su vez por el volante donde se expresen concretamente las causas por las cuales se cuestiona su validez o nulidad. El acta complementaria que eventualmente haya sido necesario confeccionar en el papel con membrete, uso oficial, que le fue suministrado. Este sobre debe cerrarse correctamente, ser firmado por las autoridades de mesa y fiscales y entregarse en mano al empleado del correo al mismo tiempo que se entrega la urna. El presidente de mesa contará con un sobre marrón o bolsa plástica para material sobrante en la que deberá colocar las boletas no utilizadas, los sobres no utilizados, la bolsa plástica con los útiles que le fueron entregados, los borradores de cómputos si los hubiera recibido, toda otra papelería sobrante. El presidente de mesa colocará en una bolsa plástica de seguridad el sello, la almohadilla entintada. El presidente de mesa debe entregar personalmente al empleado del correo los siguientes elementos en el orden previsto en el diagrama que le ha sido entregado con la guía de instrucciones. El telegrama con los resultados del escrutinio, la urna cerrada, el sobre devolución de actas, el sobre marrón o la bolsa plástica de material sobrante,
la bolsa plástica de seguridad con sello y la almohadilla entintada. Contra la entrega de este material, el presidente solicitará al empleado del correo que extienda un recibo por duplicado. Uno de estos recibos lo conservará el presidente para su respaldo y el otro se lo dejará a dicho empleado para que lo remita a la Junta Electoral Nacional. Todo lo expresado aquí lo encontrará en los artículos 67 a 106 del Código Electoral Nacional. Ante cualquier duda durante el desarrollo del comicio, usted deberá dirigirse exclusivamente a la Junta Electoral Nacional de Distrito por intermedio del personal del Comando Nacional Electoral, quien establecerá el contacto. Muchas gracias por asumir un compromiso tan importante para el fortalecimiento de la democracia argentina.